Cuando hablamos de una idea como la política, nos referimos inevitablemente a temas como el poder y como la autoridad. En este sentido, es frecuente que asociemos la idea de la política con los procesos electorales, con las campañas, con los partidos, con los candidatos, con la Cámara de Diputados, la de senadores, con el proceso legislativo, con la elaboración de las políticas públicas, en fin. Estamos, digámoslo así, acostumbrados y acostumbradas a asociar la idea de la política con el conjunto de instituciones gubernamentales que en primera instancia se encargan de regular de una u otra forma la vida social. Desde luego, esto es así porque las perspectivas más convencionales, tanto de la filosofía política como la de las teorías de la democracia, nos han enseñado que estos elementos son un componente fundamental para definir lo que se entiende como la política. Pero, ¿qué pasa si al acercarnos a lo que acontece en el campo político nos damos cuenta de que los núcleos donde tradicionalmente se asociaban tanto el poder como la autoridad se han desplazado? La política ya no es lo que solía ser. En consecuencia, sería necesario dar un paso más allá y reconocer que la política no se agota en su dimensión formalmente instituida. Esto es así porque la política es algo bastante más complejo que esa especie de Olimpo en el que se toman las decisiones y cuyo dominio pertenece solo a algunos pocos iniciados. Como si nosotras y nosotros, simples mortales, tuviéramos poco o nada que ver ahí. Por supuesto que así no funcionan las cosas. La política no nos es ajena, ni ocurre lejos de nosotras y de nosotros. Claro que acontece en las coyunturas electorales y en los procesos legislativos, pero también es un asunto de todos los días que se despliega con fuerza en el ámbito de la vida cotidiana y que además nos concierne y afecta en prácticamente todos los niveles en los que nos movemos. Así, en esta serie de videos vamos a explorar la relación que se extiende entre la sociedad y el poder político. En otras palabras, trataremos de analizar los, digámoslo así, modos más convencionales desde los que se piensa la política, pero también construiremos algunas herramientas que nos permitan leer la vida cotidiana en clave política. Hablemos, pues, de ciencias sociales. Primero que nada, necesitamos trazar algunas coordenadas conceptuales que nos permitan establecer un territorio común para el diálogo. En principio, requerimos plantear algunas premisas básicas en torno al poder. Y luego, en sesiones posteriores, vamos a definir de qué hablamos cuando hablamos de la sociedad. Así que, empecemos. Habría que preguntarnos qué es el poder. Una de las primeras coordenadas sobre las que se despliegan las ideas que discutiremos en este curso se encuentra en la noción más o menos elemental de poder, es decir, aquella suscrita por una infinidad de autores. Por ejemplo, se me ocurre en este momento Raymond Aron, un famoso sociólogo francés al que seguramente ustedes conocen. De acuerdo con este sociólogo, Aron, y muchos otros también, puede decirse que el poder alude a la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas para determinar las conductas de otros, aún incluso en contra de su voluntad. Esto implica el uso de diversos medios para ejercer el poder, tales como el conocimiento, la fuerza, la riqueza, el dogma, la convicción y así muchos otros. En videos posteriores hablaremos específicamente de la ideología, porque este es uno de los mecanismos más eficientes y eficaces a través de los que opera el poder. Pero por el momento, como puede verse, la concepción a la que aludimos hace un rato, la concepción del poder, se concentra tanto en las variables que intervienen en el acceso y el ejercicio, así como con la distribución del poder, y en los medios a través de los que esto ocurre. En este sentido, podemos destacar ya algunas premisas básicas acerca de este concepto que más adelante nos serán bastante útiles. Veamos.
Primero, toda relación social es desigual. Por lo tanto, toda relación social está atravesada cuando menos por un conflicto y por ende, toda relación social es una relación de poder. En la medida en que esta relación de la que estamos hablando deja una huella en lo público, por mínima que ésta sea, puede ser leída como una relación de poder político. Ahora bien, si prestamos atención a las consecuencias del ejercicio del poder, nos encontramos con que hay, por decirlo así, tres grandes modelos o perspectivas. La primera es de corte weberiano y alude a la probabilidad de que un actor situado en el seno de una relación social se encuentre en una posición que le permita cumplir su voluntad más allá de toda resistencia. En el centro de una definición vertical y jerarquizada de este tipo se encuentra el conflicto, de modo que el resultado del ejercicio del poder se mueve entre la legitimidad y la coerción. Y bueno, hablamos de legitimidad cuando la voluntad de quien toma las decisiones es coherente con el sistema de valores de quien debe obedecer esas decisiones. En cambio, hablamos de coerción cuando la obediencia de tales decisiones se impone a través de la aplicación de la fuerza. La segunda perspectiva se sitúa muy cerca del extremo opuesto del que hablábamos y se fundamenta sobre todo en los argumentos de Hannah Arendt. En el centro de este modelo se encuentra, a diferencia del otro, el consenso, específicamente el consenso entre gobernantes y gobernados. Hay que recordar que, mientras que para Weber el ejercicio del poder era más una propiedad individual, para la perspectiva asociada con Arendt, el poder requiere del apoyo y de la adhesión de la colectividad. En una perspectiva como la suscrita por la conocida filósofa de origen alemán, la violencia y la tiranía pueden ser vistas como el grado cero del poder. ¿Se alcanza a ver la diferencia? Finalmente, la tercera de estas perspectivas está vinculada con la mirada que nos ofrece Anthony Giddens y otros. Esta perspectiva se sitúa más o menos a medio camino entre el modelo weberiano y el modelo arendtiano. Es decir, no desconoce el componente conflictivo asociado con el ejercicio del poder, pero postula como una especie de horizonte la producción de cierto orden social más o menos armónico, más o menos consensuado. Además, esta perspectiva, la de Giddens, reconoce que el ejercicio del poder tiene un fuerte arreglo con el tiempo y con el contexto en que éste se ejerce, el poder. Y en este sentido, Giddens define al poder como una especie de capacidad que es tanto transformadora de la realidad como restrictiva de la propia acción. Hay una tensión ahí, pues, muy interesante. En fin, con base en estas coordenadas, podemos decir que, en términos generales, las perspectivas más convencionales de la filosofía política y las teorías de la democracia de las que hablamos al principio suelen concentrar sus análisis en la dimensión formalmente instituida del campo político, es decir, aquella que tiene que ver con partidos políticos, con coyunturas electorales, etc. En este sentido, muchas de las veces las miradas más convencionales pierden de vista la importancia de la dimensión política de la vida social. Ojo con eso. Esto es así porque desde dichas perspectivas, las más tradicionales, se asume que toda relación de poder desemboca inevitablemente en el Estado y responde desde luego a aspectos coyunturales como los que ya señalaba, es decir, los procesos electorales, los procesos legislativos, las campañas, las votaciones, etc. Pero, ¿qué pasa si nos atrevemos a reconocer que la política no se agota en lo que ocurre con los partidos y las elecciones? Tendríamos que desplazar la mirada y analizar los núcleos emergentes en donde lo político se condensa hoy. Estos núcleos suelen situarse por fuera de lo que hemos denominado como la dimensión formalmente instituida de lo político. Para dar este paso, se requiere acudir a autores como otro que seguramente conocen, Michel Foucault. ¿Por qué? Porque un diálogo con este filósofo francés nos permitiría argumentar que la pregunta relevante en torno al poder consiste en averiguar cómo éste se ejerce, el poder, y cuáles son los efectos que produce. Así, digamos que atreverse a repensar el poder implica
reconocer que este no es una fuerza que solo algunos poseen. Más bien, al contrario, es una cualidad que adquieren las relaciones sociales en función del tiempo y del contexto en el que éstas se despliegan. El modelo propuesto por Foucault está basado en una especie de capilaridad, es decir, es un modelo que supone que el poder no está centralizado en las instituciones formales, sino que se despliega de manera a veces rizomática, capilar, pues, por todo el tejido social. Desde esta perspectiva, el análisis de las relaciones de poder se enfoca entonces en los ámbitos donde surge un proceso de resistencia. Y si lo vemos así, la vida social está repleta de múltiples ámbitos en disputa, habitados por este binomio, por el binomio de poder-resistencia. Y en este sentido, podríamos decir que el efecto Foucault consiste básicamente en revelar que no todas las relaciones de poder desembocan inevitablemente en el Estado. Ahora bien, si se quiere dar un paso más allá e ingresar en la discusión más contemporánea en torno al poder, hay que establecer un diálogo con este, filósofo conocido como Byung-Chul Han. Es un surcoreano que en fechas recientes ha adquirido mayor visibilidad debido sobre todo a sus reflexiones en torno al capitalismo en un contexto de pandemia. A diferencia de las perspectivas convencionales que asumen el poder como una relación causal, Byung-Chul Han plantea que este término se entiende mejor si se piensa como una especie de mediación entre lo uno y todo aquello que es otro, o mejor dicho, entre el ego y el alter ego, tal como lo define el filósofo surcoreano del que estamos hablando. De este modo, más que la capacidad de lograr que otros hagan lo que uno quiere que hagan, el poder se vuelve una compleja red de interdependencias. En otras palabras, el poder ya no es, desde esta perspectiva, una especie de sustancia poseída solo por unos cuantos, sino, ojo, una diferencia de grado que opera en el plano de las relaciones sociales. Si quisiéramos trazar una línea entre Michel Foucault y Byung-Chul Han, podríamos decir que para explorar las lógicas del poder en la era del capitalismo digital, requeriríamos transitar del biopoder Foucaultiano a lo que el filósofo surcoreano del que hemos estado hablando denomina como psicopoder. En fin, a lo largo de esta serie de videos intentaremos explorar tanto la vía más convencional para pensar la política como otras alternativas que seguramente nos permitirán efectuar análisis mucho pero bastante más complejos. Por ejemplo, vamos a poner atención en aquella vía que sugiere que existen otros núcleos distintos al Estado en los que lo político se condensa, es decir, donde las relaciones de poder desembocan. Estos otros núcleos se anclan, por ejemplo, en el cuerpo, en sus dimensiones real, imaginaria y simbólica, y postulan al cuerpo como una arena política. Es más, lo postulan como una de las últimas arenas políticas a las que tenemos acceso. Sobre esto trabajaremos en algún momento del curso, pero para terminar hoy, pensemos un ejemplo aparentemente superficial que liga lo que estamos diciendo con esta discusión. Pensemos en tatuarse o no tatuarse. Pareciera que esta definición pertenece al ámbito privado, pero una lectura de lo que acontece en el plano de la vida cotidiana nos revela que un acto como tatuarse o no tatuarse, aparentemente banal, pone en juego una serie de vasos comunicantes entre lo privado y lo público. Pensemos en otro ejemplo, uno, digamos, menos banal. Tatuarse o no tatuarse no es un ejemplo banal, pero este parecía menos banal, el de enamorarse. Pareciera que decidir a quién amar y cómo es una decisión personal, privada, es más, íntima. Pero ¿qué pasa si se decide amar, por ejemplo, a una persona del mismo sexo? Más aún, ¿qué pasa si además se quiere formar una familia de naturaleza homoparental? En torno a este tema hay una fuerte discusión pública y posicionamientos encontrados entre las partes involucradas. Hablamos de relaciones de poder. Así, un aspecto que en principio resulta íntimo, como es enamorarse de alguien, se torna un espinoso tema político que trasciende por mucho a las miradas más convencionales desde las que se piensa la política. Pues bien, ¿les parece si lo dejamos por aquí hoy?
Si ya no hay más, ya lo saben, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden dejarla acá abajo en la sección de los comentarios. Pueden acudir a mi cuenta de Twitter y plantearla ahí, o de plano lanzarla directamente a mi correo. Entonces, si no hay más, pues muchas gracias y nos vemos en el futuro.